Bueno, vamos a comenzar una nueva clase hoy día, en este día de paro, pero como la ciencia no se detiene, hay que seguir adelante, ¿ya? Bueno, eh, a ver si me avisan si están viendo la presentación para comenzar. ¿Ven algo? Doctor, se ve lo que está compartiendo la pantalla. Dice transmisión de pantalla. Ahora sí se ve. Nada más. Ahora se ve todo. Sí, doctor, se ve su menú. Ya están las Ahora, diapositivas. ahora se ve ya las diapositivas. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de púrpuras, las famosas púrpuras. ¿Ya? Aquí vamos a comenzar a hablar sobre la púrpura trombocitopénica inmune, que conocemos como PTI. Púrpura se dice por trombocitopénica porque las plaquetas se encuentran abajo y como ustedes saben, las plaquetas forman parte importante en la coagulación de la sangre. Son conocidas como las niñas bonitas de la sangre, ¿no? Porque por lo que solamente tienen 5 días de vida, que cualquier efecto las destruye o las hace desaparecer o no se forman, etc. Como vamos a ir viendo el día de hoy y vamos a ver también el día miércoles. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una púrpura trombocitopénica inmune o PTI? Anótense esa abreviación PTI que la van a escuchar durante toda su vida ustedes. Es una enfermedad hematológica frecuente que se caracteriza por la producción de anticuerpos, por eso se habla de inmune, dirigidos contra glicoproteínas de la membrana plaquetaria, que lleva a su destrucción por el sistema macrofágico monocitario, a la plaquetopenia y al disturbio hemorrágico. Esta PTI se observa en gran parte de niños y también adultos, ¿ya? Tiene una incidencia de 4 a 6 casos por 100,000 niños menores de 15 años, igual entre niños y niñas. Entre los niños afecta entre los 2 a 6 años y es la principal causa de trombocitopenias en niños. Aquí podemos observar qué ocurre a nivel de las plaquetas, ¿no? Las plaquetas las tenemos aquí, que se ligan a anticuerpos, ¿ya? Y anticuerpos producidos por los linfocitos B, linfocitos T, y además que van a destruir a las plaquetas y que también van a participar los macrófagos, que van a ser activados también por glicoproteínas o especialmente la CD40 y CD4, que van a ir a destruir las plaquetas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Ya? El diagnóstico, muchas veces nosotros vemos que la trombocitopenia, o sea, la baja de plaquetas, ya es sin causa aparente. Por lo tanto, en una persona que viene con manchas en su piel, que denominamos nosotros signos de hemorragia, ¿ya? Tenemos que investigar la historia de sangrados, ¿no? No solamente vienen con sangrado a nivel de la piel, también vienen con epistaxis, sangrado en encías inclusive, ¿no? Entonces vamos a investigar el tipo, la gravedad y duración de ese sangrado que tiene. Y eso lo realizamos y si es un niño, haciendo una anamnesis a la madre o al padre o a la persona mayor que la acompañe. En el caso de adultos, a los adultos. Tenemos que preguntarle también qué síntomas sistémicos tiene, si hay algún síntoma que ha precedido la presentación de púrpura, ya si ha habido una enfermedad viral reciente
o exposición a virosis, inmunización reciente por virus vivo y si han habido infecciones recurrentes. Aquí vemos una piel, porque vean ustedes, donde observamos equimosis, petequias, ¿ya? Ya hemos dicho que puede haber epistaxis también, ¿ya? De un día para otro aparecen estas manchitas en toda la piel, ¿ya? Ahora, podemos hablar de distintos tipos de púrpuras. Por ejemplo, la púrpura angiopática, que pueden ser hereditarias, ¿ya? Entre estas encontramos la famosa telangiectasia hemorrágica de Rendu-Osler o el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿ya? En el caso, para que vean, las púrpuras pueden irse clasificando en distintos tipos, ¿no? Ahora, las adquiridas, aquí entramos a hablar de las adquiridas y una de las principales, ¿no? La púrpura de Heno-Scheuling o la Heno-Scheuling. Esta púrpura que puede aparecer no solamente en niños, ya se ha dicho en adultos también o en adolescentes, ¿ya? Y otra que puede ser adquirida también no inmune, por ejemplo, en el escorbuto, ¿ya? La falta de ingesta de ciertas vitaminas, la púrpura senil en los viejitos, la enfermedad de Waldenström y la amiloidosis en problemas renales. Como ustedes pueden ver, hay distintos tipos de púrpuras con distinta etiología que tenemos que ir diferenciando. Aquí tenemos las famosas púrpuras trombocitopénicas y trombocitopáticas, ¿ya? Por ejemplo, trombocitopénicas hablamos cuando las plaquetas están bajas y trombocitopáticas cuando tiene plaquetas normales, ya que puede estar entre 150,000 a 450,000 plaquetas, ya que pueden estar normales, pero esas plaquetas no funcionan. Son funcionalmente incompetentes. Aquí clasificamos varias, ¿no? Tenemos las hereditarias, el famoso síndrome de Tal, síndrome Bernard-Schurler, la trombocitopenia de Glassman, la enfermedad de Pool de depósito, y en las adquiridas, las que son más frecuentes, las inmunes, por ejemplo, la PTI, a la cual nos vamos a referir por su gran cantidad de casos que se ve, ¿ya? Ahora, hay una trombocitopenia inducida por heparina, cuando ustedes saben que la heparina es un anticoagulante, ¿ya? Especialmente cuando se utiliza la heparina sódica, ¿ya? Que se la administra y produce una caída a nivel de las plaquetas, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener también púrpura, ¿no? Las no inmunes, cuando utilizamos tratamientos antiagregantes, por ejemplo, un antiagregante es la aspirina, ¿ya? Antiagregante plaquetario que se da para que no se agreguen y no tengamos trombosis, ¿ya? La coagulación intravascular diseminada, especialmente y en aquellos pacientes con efecto dilucional en politransfundidos, porque pues, llegamos a producir dilución ya a nivel de la sangre y por lo tanto evitamos la agregación plaquetaria. Las famosas plaquetas grises que se observan en la circulación extracorpórea, ustedes saben que la circulación extracorpórea se lo utiliza en cirugía cardíaca, ¿ya? La aplasia medular, donde no se producen plaquetas, y las infecciones que afectan a la producción de plaquetas, pero no solamente a la producción, sino también a la funcionalidad de las plaquetas. Aquí vemos, miren las imágenes, cómo aparecen los signos de hemorragia, ¿no? A nivel cutáneo, aquí vemos bastantes petequias, miren, ¿ya? De todo tamaño, que aparecen en labios, aparecen en la lengua, etcétera, ¿no? Ya a esto denominamos, las pequeñitas puntiformes son petequias y las más grandes son conocidas como equimosis. Entonces, nos vamos a seguir hablando de trombocitopenia. Hemos dicho que las plaquetas
tienen un número mínimo menor de 150.000, que está todavía dentro de lo normal, pero muchas veces bajan, ya, menos de 150.000. Y esas plaquetas las podemos encontrar en 8.000, 5.000, 20.000 y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué bajan? Porque puede haber un aumento de destrucción, un consumo o secuestro periférico, ¿ya? Se destruyen las plaquetas por problemas de tipo inmunológico, producción de autoanticuerpos que van a destruir nuestras plaquetas, ¿ya? Pero también otra causa es la producción disminuida de las plaquetas. Por ejemplo, en una aplasia medular se produce menos, en una leucemia se produce menos, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver, yendo primero antes de seguir yendo directamente al consumo o secuestro periférico, podemos ver que el vaso también secuestra plaquetas, ya cuando el vaso comienza a ver que las plaquetas están marcadas con ciertos autoanticuerpos, las capta y las destruye, ¿no? En eso hablamos consumo, secuestro periférico. En cambio, en la producción disminuida, por ejemplo, la aplasia medular, ¿ya? Puede haber una trombocitopoiesis ineficaz y eso se produce cuando hay déficit de vitamina B12, en síndromes mieloproliferativos, en síndromes mielodisplásicos, en la famosa hemoglobinuria paroxística nocturna, para que vean tantas patologías que se acompañan de trombocitopenia. Y la famosa hipoplasia megacariocítica adquiridas, por ejemplo, lo que les decía, la plasia medular, ¿ya? La infiltración de la médula ósea en caso de leucemias o otro tipo de cáncer, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el recuento de plaquetas, les he dicho que cuando baja menos de 150.000, vamos a encontrar ya una trombocitopenia, que decimos, ¿no? Trombocitopenia, ¿ya? Pero cuando hablamos, hay un término también que se conoce como trombocitemia esencial, para que no confundan trombocitopenia con trombocitemia. Trombocitemia esencial es cuando encontramos plaquetas aumentadísimas, incluso más de 1 millón, más de 2 millones, etcétera, ¿ya? Que es un problema mieloproliferativo. Entonces, con gran cantidad de plaquetas. En este caso estamos con trombocitopenia, ¿no? Plaquetas disminuidas. Ya hemos dicho por producción disminuida, ¿no? Por ejemplo, en la hipoplasia megacariocítica, ¿ya? Y una de estas causas adquiridas va a ser la trombocitopenia cíclica. En cambio, las congénitas, como ustedes pueden ver, puede haber muchos síndromes de las congénitas. Por ejemplo, el síndrome de Shediac-Higashi, por ejemplo, lo que hemos hablado del síndrome de Bernard-Schurlier, estos son congénitos que vamos a encontrar ya como un defecto congénito muy difícil de tratar. Bien, entonces, volviendo a la trombocitopenia, recuerdo plaquetas menos de 150.000. Muchas veces estas plaquetas de 150.000 pueden ser muy más bajas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen 20.000 plaquetas, ¿ya? 20.000 plaquetas, pero nunca han tenido signos de sangrado. Y se les descubre que tienen baja de plaquetas por pura casualidad, ¿no? Que les piden un hemograma por ahí para un control, etcétera, y se encuentra que sus plaquetas están bien bajas. Entonces, son unas bombas de tiempo, ¿no? Porque cualquier accidente que vayan a tener o cualquier cirugía que vayan así sin un control de preoperatorio, etcétera, van a haber problemas graves, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, la producción disminuida va a producir trombocitopenia. Esta producción disminuida, una trombocitopoiesis ineficaz. ¿Ya? Fíjense, estos miembros inferiores, cómo se presentan, ¿no? Llenito de petequias, etcétera, etcétera, que muchas veces es un motivo de consulta, ¿no? Llegan a la consulta diciendo, me han salido manchitas en toda la piel, y yo no me he golpeado, nada. A veces vienen acompañadas de epistaxis y todo, ¿no? Bien, entonces la famosa PTI, que decimos, ¿no? Esto que ustedes ven aquí arriba son
los megacariocitos. ¿Qué son los megacariocitos? Son células que se encuentran a nivel de la médula ósea. ¿Y qué función tienen los megacariocitos? Los megacariocitos producen plaquetas. El citoplasma que ustedes están viendo en los megacariocitos se va a fraccionar ¿en qué? En plaquetas. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos un aspirado de médula ósea o una biopsia de médula ósea, lo primero que observamos si ese paciente tiene megacarcitis, porque hay pacientes que no tienen megacarcitis. Llamamos, es una púrpura amegacariocítica, sin megacariocitos que produzcan plaquetas. O sea, ¿dónde está el problema? A nivel de la producción de plaquetas. Entonces, para que ustedes vean, estas células que son gigantes, las más grandes en la médula ósea, son los que producen a través del fraccionamiento del citoplasma, van a producir plaquetas, ¿no? Miren aquí las diversas manifestaciones por esa causa, porque tenemos megacariocitos que no están produciendo, que no se están fraccionando, no están produciendo plaquetas, y la causa van a ver aquí, las consecuencias van a ver a nivel, digamos, de esos miembros inferiores, ¿no? ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de trombocitosis, cuando las trombocitosis, las plaquetas están más de 400.000, ¿ya? Tenemos la trombocitemia primaria y la trombocitemia reactiva, lo que les decía, ¿ya? Entonces, la famosa trombocitemia esencial. Entonces, vamos a observar las reactivas, por ejemplo, vamos a observar cuando hay una regeneración sanguínea rápida, en asplenia, cuando hay enfermedades infecciosas e inflamatorias, por ejemplo, un shock séptico, una sepsis, etcétera. En caso de neoplasias y todo, también vamos a observar. O sea, el problema séptico puede producir dos cosas: una trombocitopenia o una trombocitosis, para que vean. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de trombocitosis, hablamos de síndromes mieloproliferativos. Y también hablamos de las trombocitosis secundarias, por ejemplo, ¿en qué? En enfermedades malignas, enfermedades inflamatorias, enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo, una artritis reumatoidea o una lupus eritematoso, infecciones, por ejemplo, una meningitis, y tantas infecciones que vamos a encontrar también este problema de trombocitosis, ¿ya? Pérdida aguda de sangre también, y como compensación puede haber trombocitosis. En la anemia hemolítica también encontramos, en casos de cirugía, muchas veces respuesta a fármacos que está tomando el paciente. Y hay en algunas personas, inclusive, después de a veces encontramos trombocitemia con plaquetas bien altas, ¿no? En los prematuros, ¿ya? O en recuperación de una trombocitopenia. Por ejemplo, en un paciente que tiene una PTI, que hemos dicho es una púrpura trombocitopénica, lo lleva a una cirugía de su vaso, porque su vaso es el que es causante. Le hacemos una esplenectomía. Ese paciente tenía 10.000 plaquetas, por ejemplo, o 5.000 plaquetas, y nos ha costado operarlo, porque operar con esa cantidad de plaquetas es grave, ¿no? Nos ha costado operar, sacamos el vaso, se sutura todo, y al día siguiente o a los 2 días, sus plaquetas se disparan a más de 1.000.000, ¿ya? Son trombocitosis reactivas, ¿ya? Pero que después eso va bajando poco a poco, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, vemos aquí neutrófilos, vemos linfocitos, vemos un monocito, pero aquí ese grupo, ese agregado, vamos a ver que son plaquetas, ¿ya? Y las plaquetas muchas veces nos dicen que nosotros tenemos un paciente con petequias, etcétera, pedimos un hemograma y muchas veces nos dicen que las plaquetas son normales. Por eso es importante siempre saber contar las plaquetas, saber mirar una placa para ver si realmente estaban normales o no estaban normales, ¿no? Porque se equivocan también en laboratorio, ¿ya? Tenemos otros cuadros que son diátesis hemorrágicas trombopáticas, ¿ya?
donde vamos a ver las trombocitosis, que hemos hablado hasta 1 millón o más, ¿ya? Que se observa, por ejemplo, en anemias ferropénicas, como un cuadro reactivo a la anemia ferropénica, pero las plaquetas se suben. Y nos preocupamos y nosotros decimos, está pasando aquí, será un síndrome mieloproliferativa. No, es secundaria a una anemia ferropénica, ¿ya? En las esplenectomías que les decía, las famosas trombocitemias, que pueden superar hasta más de 1 millón, como les dije, en los casos de síndromes mieloproliferativos. Las trombopatías, ¿ya? Lo que les decía, funcionalmente anormales las plaquetas, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento se hace, eh, algunos pacientes dicen, ¿no? Algunos pacientes no requieren tratamiento, ¿ya? Otros pacientes requieren tratamiento, ¿ya? Entonces, es feo tener un niño, por ejemplo, llenito de manchas y que tenga su epistaxis y que el padre lo traiga y le digamos, ¿sabe qué? Lléveselo a su casa, va a mejorar en unos días. A veces el niño sangra a nivel del sistema nervioso central y ahí se nos complica la vida, ¿no? Entonces, mejor es iniciar un tratamiento, ¿ya? Y se utiliza corticosteroides para tratarlo, ¿ya? Ahora, el utilizar medicamentos no reduce la mortalidad, ¿ya? Ahora, el objetivo, ¿cuál va a ser? Como les decía, prevenir el sangrado a nivel del sistema nervioso central y reducir las pérdidas sanguíneas en casos prolongados de epistaxis, menorragias, hematurias, sangrado. ¿Se imaginan? En el sexo femenino, por ejemplo, un periodo menstrual con bastante sangrado. Nadie se preocupe, será que sus plaquetas están mal. A veces le echamos la culpa a nivel hormonal, nomás decir sus hormonas están mal por estar sangrando así, ¿no? Le llevamos al ginecólogo y el ginecólogo comienza a administrar hormonas. Pero si hacemos un hemograma, vamos a ver que sus plaquetas realmente estaban bajas. Bien, entonces, cuando una púrpura se acompaña de fiebre, le vamos a administrar un antibiótico, ¿ya? Pero cuando no se acompaña de fiebre, tenemos que no administramos antibiótico. La famosa púrpura de Heno-Scheulen o Scheulen-Henoch, ¿ya? Que es conocida como una púrpura anafilactoide, ¿ya? Se produce después de una infección, muchas veces, ahora está de moda las vacunaciones, después de vacunaciones, después de la administración de medicamentos o procesos autoinmunes, ¿no? Donde vamos a encontrar anticuerpos, antígenos, anticuerpos, depósitos en los tejidos y en las paredes de los vasos, etcétera, etcétera, que van a llegar a un proceso de inflamación y donde vamos a observar vasculitis de los pequeños vasos. Aquí estamos viendo que no afecta a las plaquetas, pero se ven petequias y por eso se le llama púrpura de Heno-Scheulen, ¿no? Entra en ese grupo, ¿ya? Y que afecta esa vasculitis a nivel de a piel, al tracto gastrointestinal, a los riñones, a las articulaciones. Este sí, cuando está bien diagnosticado, no precisa tratamiento, ¿ya? No precisa tratamiento. Hay gente que les administra corticoides, les administra antibióticos, etcétera, ¿ya? Sin ninguna razón, ¿ya? Por eso hay que diagnosticar. ¿Será una PTI o será una púrpura de Heno-Scheulen? ¿Ya? Y, y para eso el anamnesis, como ustedes pueden ver, es importante. ¿Ha tenido antes alguna infección, alguna parasitosis o qué está tomando, no? ¿Ya? Esta es una vasculitis sistémica muy común en la infancia, ¿ya? Se observa a toda edad, no solamente a los 17 años, ¿ya? Entre 10 a 20 casos por cada 100.000 niños al año, ¿ya? Y tiene buen pronóstico, ¿ya? ¿Qué más? Aquí podemos ver las manifestaciones cuando hay compromiso cutáneo, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar púrpura, muchas veces que la podemos palpar, hay cierta como si habría
endurecimiento de la piel, ¿no? Eh, Muchas veces como cuando tocamos una alergia, digamos, con un aspecto urticariforme, como decimos, ¿ya? La palpamos, ¿ya? Mejora a los pocos días cuando es cutánea. Cuando es articular, hay hay dolor a nivel de articulaciones, especialmente en los tobillos, en los codos, en los puños, ¿ya? También cuando es a nivel gastrointestinal, puede presentarse con cólicos fuertes, puede presentar con náuseas, vómitos, melenas, etcétera, ¿no? Por eso es bueno siempre la anamnesis aquí, ¿ya? En renal, la causa puede ser hematuria, ¿ya? Y como decimos muchas veces, el, eh, remite rápidamente, ¿no? Remite sin tratamiento. ¿Cuáles pueden ser los diagnósticos? ¿Ya? Pues encontramos una púrpura que puede ser palpable, ¿ya? Encontramos, por lo menos, puede tener dolor abdominal, ¿ya? Puede haber dolor en articulaciones. Muchas veces nos complicamos y decimos, si es en un niño, es una artritis juvenil, o puede ser en una persona mayor un lupus y todo, ¿no? Pero a veces es solamente una Henoch-Schönlein, ¿no? Aquí vemos cómo se presenta, miren, es típica este tipo de púrpura, ¿no? Para que ustedes vean. Miren, ¿no? Ya, lesiones más amplias, ¿ya? Y un padre ver a su hijo con estas lesiones de un día para otro, eso ya los alarma, ¿no? Entonces, hay algunos que ven eso y dicen, uff, aquí hay una estreptococia, hay una, hay una infección a nivel de piel y les administran, les bombardean con antibióticos, etcétera. Y hay que tomar en cuenta que este tipo de púrpura también afecta a riñones y sobrecargar esos riñones con antibióticos sin necesidad es también otra cosa, ¿no? Miren cómo se va presentando, ¿ya? Bien feas, ¿no? Bien, ¿qué exámenes complementarios se debe pedir? Es un hemograma y vamos a observar en el hemograma que hay anemia, puede haber leucocitosis, ¿ya? La eritrosedimentación y la proteína C reactiva pueden estar elevadas o normales. Las plaquetas, para que vean aquí, plaquetas pueden estar elevadas o normales en la Henoch-Schönlein, no están bajas. En la PTI sí están bajas, ¿ya? La IgG puede estar elevada, ¿ya? Vamos a encontrar en orina hematuria, o macrocítica, ¿ya? Podemos encontrar proteinuria. Las pruebas de función renal hay que vigilar siempre, pueden estar alteradas también. Hay que pedir radiografía abdominal para ver cómo está, porque por ahí nos encontramos con un vaso bastante grande que no se debería encontrar aquí, más bien en una PTI, y el tratamiento sí, un tratamiento rápido, que puede ser en base a inmunoglobulinas, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios tipos, a lo que se vaya encontrando es un tratamiento diferente, ¿no? Si hay ulceración, por ejemplo, a nivel de las lesiones en la Henoch-Schönlein, vamos a utilizar prednisona. En este caso, sí, por las lesiones ulcerosas, ¿ya? Analgésicos si hay dolor, ¿ya? Podemos utilizar, en los casos renales, por ejemplo, podemos utilizar inmunosupresores como la azatioprina, la ciclofosfamida y otros más que conocemos. Muchas veces se llega a la biopsia renal y se llega a ver si hay una proteinuria, ¿ya? Que puede estar afectando, inclusive esas lesiones pueden estar afectando todo el funcionamiento renal. Bien. ¿Dónde estamos? Se perdió. Bueno, entonces, eso lo referente a las púrpuras, para que vayamos conociendo una patología más, es importante que ustedes, al escuchar lo que hemos avanzado ahora, no se queden
no se queden contentos con eso. Lean, lean porque hemos tenido casos de médicos jóvenes con sus hijitos con púrpura y que vienen desesperados y para que se puedan tranquilizar o tener la cabeza fría al ver a sus hijos o a sus sobrinos, ¿ya? Y saber que es una Genoscheulen o es una PTI, ¿ya? Entonces esa es la recomendación que les puedo dar, ¿ya? El próximo miércoles vamos a hablar de la parte de hemostasia y coagulación, ya que ustedes ya la han visto en fisiología, ya, pero vamos a hablar de eso porque es bien bonito que se vayan a orientar. Como estamos viendo, estamos hablando de las plaquetas y estamos viendo de síndromes hemorrágicos. Entonces, debido a las plaquetas, pues no solamente puede haber sangrado por deficiencia de plaquetas, ¿no? Tanto funcional como también en la parte cuantitativa, sino que también tenemos varios factores de coagulación que participan también en la coagulación de la sangre y tenemos 2, 3 fases que hay que conocerlas bien para podernos orientar y saber qué hacer. Ustedes saben que los pacientes cuando llegan a emergencias o llegan porque están sangrando mucho o porque están coagulando también, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Ya? ¿Cómo me puedo orientar y saber qué es? No podemos poner síndrome hemorrágico como diagnóstico, síndrome hemorrágico, que incluye, que avanza a todo, que abarca a todo el mundo, ¿no? Entonces, a todo el mundo de patologías. Entonces, lo que tenemos que saber es a qué nivel está sangrando mi paciente, por alteraciones de vía intrínseca, o vía extrínseca, o vía común, ¿ya? ¿Y cómo puedo detectar? No solamente que esté sangrando a nivel de la nariz, ¿no? Sino, qué más está ocurriendo en esa persona? Bien, el día viernes, por si acaso, quedan invitados todos ustedes a la presentación del grupo 14A, ¿ya? 14A. Van a dar su seminario también, ¿ya? Y con eso vamos a terminar toda la parte de semiología hematológica. ¿Ya? Muy bien, pues. Entonces, que tengan un feliz día, ¿ya? Y que sean conscientes de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿ya? Muy bien. Hasta, hasta el día miércoles, entonces. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.